soy Julio Boni, soy médico de familia, aunque también durante una temporada de mi vida me dediqué a la investigación, veo caras conocidas por aquí de aquella época mía en que no veía pacientes. Y bueno, primero agradecer a los organizadores la oportunidad de venir y la oportunidad de madrugar. Es una cosa que me gusta mucho. Bueno, yo voy a ser muy breve, no voy a hablar de mi libro, voy a picar un poco en el debate y a tratar de desmontar lo que yo creo que son 3 mitos muy extendidos, 2.0. He de reconocer que cuando me invitaron a venir aquí al workshop estuve a punto de decir que no, porque yo toda cosa que digan 2.0 y sinergias ya me da un poco de mal rollo, ¿no? Pero bueno, como conocía a los organizadores y son amigos, pues me vine por aquí. 3 mitos. Primer mito, los médicos no utilizan las nuevas tecnologías porque son resistentes al cambio. Esto seguro que lo ha oído mucha gente y lo ha dicho mucha gente. Segundo mito, el acceso a una historia clínica centralizada del paciente es la solución a la falta de continuidad asistencial. También lo dice todo el mundo, se dice en los periódicos. Y el tercer mito, la receta electrónica y la informatización solucionarán la carga burocrática. Es otra cosa que también se dice mucho y se gasta mucho dinero en esto también. Primer mito. ¿Los médicos usan Internet? Sí, los médicos usan Internet y usan la tecnología y no tienen miedo a la tecnología. ¿Para qué usan Internet los médicos? Pues para leer el Marca, por ejemplo, para cotillear a sus amigos en redes sociales, en Facebook, para leer el New England, que son los... ¿Cuántos médicos hay en la sala, por cierto? ¿Hay algún médico en la sala? ¿Algún médico raro? Sí. ¿Que vean pacientes? Todos, ¿no? Vale, bien. Bueno, el New England es una revista así como muy de médico enteradillo que está al día, ¿no? Para ver PowerPoints con fotos de gatitos también lo usamos. Para enviar emails a amigos y familiares, incluso para resolver dudas médicas a amigos y familiares y también para ver porno, ¿eh? O sea que somos gente normal. ¿Para qué no usan los médicos Internet? Pues los médicos en general, la gran mayoría, no usamos Internet para interaccionar con pacientes en redes sociales, es muy raro. Para realizar interconsultas con otros médicos, bastante rarito. Para monitorizar la evolución de la insuficiencia cardíaca a un paciente que tienes, tampoco. Y para responder dudas médicas a sus pacientes, muy extraño, tiene que ser que le conozcas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues es un poco a lo que vengo yo a desmontar, ¿no? Esto de la interacción médico-paciente por Internet y la revolución que va a cambiar la medicina, esto no es nuevo. Yo recuerdo que una de las primeras charlas que días en público era estudiante de medicina todavía, en el año 2000, que no ha pasado tiempo ni nada, y ya entonces yo hablaba de los retos que plantean los profesionales de la salud mental y se hablaba de que se podía hacer psicoterapia por Internet y tal. Y yo en mi juventud, ¿no? y tal, era muy entusiasta con todo esto, hasta que me he dado cuenta de que el problema no es la tecnología, ni mucho menos. El problema son los incentivos. Esto es un artículo de Medical Information Decision Making del 2010, de hace un poquito, un par de meses, donde se analizaba por qué los médicos, o qué creían los médicos que eran las barreras para no implementar un sistema de soporte a la decisión a la prescripción. Un sistema que ayuda al médico cuando tiene que recetar, ¿por qué no lo usaban? Y uno de los grandes problemas que ven ellos es la falta de incentivos financieros. Es decir, esto es en Estados Unidos y el médico realmente dice, ¿por qué voy a hacer esto si yo no gano nada? Lo único que me da es problemas. Me cuesta una pasta montar el sistema y encima me cuesta tiempo porque tengo que aprender a utilizarlo. Luego hay otros como falta de plan estratégico e implementación, pero vamos, básicamente el incentivo financiero es muy importante, ¿eh? Esto es otro estudio también muy curioso, del año 2009, se publicó el año pasado, y son datos de un centro de salud en Estados Unidos, donde se dedicaron a analizar un poco a qué dedicaban su tiempo, ¿no? Y entonces ellos veían que en un año hacían 16.000 visitas, consultas. Esta gente sí que utilizaba el teléfono e Internet. Hacían 21.000 llamadas de teléfono a pacientes, 15.000 emails mandaban a pacientes y luego hacían otra serie de cosas que no eran ver pacientes, como informar sobre pruebas, o informar sobre radiografías, o hacer informes, ¿no? El consulting report, pues es hacer los informes. Entonces, es muy importante destacar que aquí
que por cada visita que hacen ellos hacen 1,3 llamadas telefónicas y hacen casi un correo electrónico. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que a estos médicos nadie les paga por hacer llamadas de teléfono ni por enviar correos electrónicos a sus pacientes. Las aseguradoras no incluyen eso dentro del pago. A ellos les pagan por ver pacientes en las consultas. En el sistema público de salud español, pues claro, a ti no te pagan por ver pacientes. En la privada sí, ¿no? A un médico de Adeslas o Sanitas, Adeslas nunca le va a pagar por escribir emails, por eso no los escriben y te dicen que vayas. Y en el sistema público pasa un poco esto. Yo trabajo en atención primaria, entonces yo tengo una lista de 50 pacientes al día, más o menos, tengo 5 o 3 minutos por paciente. Si yo de repente decido que hay algunos médicos que lo están haciendo, dicen, pues bueno, voy a publicar en Twitter, voy a responder por email, entonces, además de los 50 pacientes, cuando llego a mi casa tengo que responder los emails. Y responder un email a un paciente no es una cosa que se haga en un momento, o sea, hay que dedicarle tiempo y a veces más tiempo incluso que en una consulta cara a cara, porque tienes que asegurarte de que lo que escribes está bien, de que has entendido bien el problema, de que no vas a meter la pata, ¿vale? Entonces, como nadie paga eso, pues no, los médicos no lo hacemos, no es que seamos resistentes al cambio, ni que nos dé alergia a utilizar Twitter, ni el email, ¿eh? Lo usamos, pero para otras cosas. Segundo mito. El acceso a una historia clínica centralizada es la solución a la falta de la continuidad asistencial, es el dorado y todo el mundo quiere ir a esto y tal. Muy bien. Pero la pregunta aquí que habría que hacerse es, ¿más información significa tomar mejores decisiones? Eso está un poco por demostrar, ¿eh? En la práctica clínica, los que son médicos saben que es muy típico el caso, viene a urgencias un paciente, una señora muy mayor con 10.000 enfermedades y no, es que se ha puesto mala, ¿se tiene algún informe y tal? Entonces te sacan una carpeta ahí ajada, ¿no? Con un montón de papeles arrugados y tú dices, ¿y ahora qué hago yo con esto? Entonces siempre dices, ¿el informe del último ingreso? Entonces te dicen, no, pues es este. Entonces sacas el último informe, el último ingreso, que viene un resumen. Y es de ahí de donde tomas las decisiones. Tú no, por tener más información no vas a tomar mejores decisiones, porque no lo necesitas, tanta información, ¿vale? Eso es un mito muy común, sobre todo entre los tecnólogos, que dicen, pues vamos a darles aquí la gran base de datos y eso va a hacer que traten mejor a los pacientes. No es cierto. Este es un artículo del 2006 del JAMA, de un médico clínico, que se titula Copy and Paste, y aquí traigo un extracto porque me parece que es muy ilustrativo del problema que puede tener la historia clínica electrónica si no es bien comprendida, ¿eh? Y este médico que se llama Hirschi, un nombre muy raro, dice, la característica más virulenta de la historia clínica electrónica es el copiar y pegar. La opción de copiar y pegar permite que una nota clínica de un día sea copiada y utilizada como plantilla para la nota clínica del día siguiente. En un mundo ideal, la información antigua, así como las impresiones diagnósticas pasadas, son borradas y